Muy buenos días, abogado. Bienvenido a su entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Le vamos a pedir que nos dé su nombre completo, el cargo al que aspira y su lugar de nacimiento para iniciar con las preguntas. Mi nombre es Roberto Díaz Sáenz. El cargo al que aspiro es de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vengo de la ciudad de Puebla. Soy poblano. Muchas gracias. Comenzaría su servidor con la primera pregunta. Hay una corriente de opinión en el derecho mexicano acerca de las nuevas ideas de lo que se llama el neoconstitucionalismo, que entre otras cosas privilegia los derechos humanos como eje rector de las constituciones. Esto puede llegar a chocar con algunas disposiciones de nuestro orden jurídico nacional y al respecto, en la Constitución hay dos preceptos que hablan sobre la supremacía del tema de derechos humanos o de la supremacía constitucional. ¿Nos podría hablar de estos dos artículos, si es que lo recuerda, y cuál es su opinión respecto de la supremacía constitucional en materia de derechos humanos? Muchas gracias. Estimo lo siguiente. Una de las reformas más importantes a nuestra Constitución se dio en el 2011 y al reformarse el artículo primero de la Constitución, derivado de una serie de sentencias dictadas por la Suprema Corte y la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, identificamos que el bloque de regularidad constitucional integrado antes de este año, única y exclusivamente por la Suprema Corte, por la Constitución Federal, por cuanto hace al contenido de los derechos y a su supremacía constitucional, lo cierto es que a partir del 2011 ese bloque de regularidad constitucional se integra, llamémoslo así, en la parte suprema por tanto la Constitución Federal como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero este bloque conformado, o nuestro sistema jurídico mexicano, es atravesado por un principio que es el principio pro persona. En ese sentido, el estatuto jurídico del poder, esto es, nuestra Constitución, abraza y adopta al mismo tiempo, al mismo ritmo, en la misma intensidad, a los derechos humanos contenidos en fuente internacional. Y esto es punta de lanza, este es un parteaguas en nuestro sistema jurídico, porque precisamente el control directo, que se convierte en control difuso, genera una mayor protección a todos y cada uno de los ciudadanos e inclusive a las propias autoridades frente a los actos arbitrarios de las autoridades. Luego entonces, en las corrientes diversas del derecho constitucional, como es el neoconstitucionalismo, encontramos que una forma de entender la aplicación del derecho y la interpretación normativa debe respetar en todo momento a los derechos humanos. Y no solamente respetarlos, sino defenderlos y establecer un grado de progresividad en cada una de las actuaciones de las autoridades, no importa que sea, llamémoslo así, de menor o mediano jerarquía, que este concepto por supuesto desapareció, pero para explicarlo de mejor manera, todos y cada una de las autoridades tienen el deber jurídico y constitucional a partir del 2011 de velar, respetar con los derechos humanos. ¿A qué grado? Inclusive al grado de no aplicar una norma jurídica al caso concreto si estiman que ésta atenta a la Constitución o a un tratado internacional, pero la Corte ha establecido que existen restricciones. Y las restricciones constitucionales ponen un alto, hasta el día de hoy, al contenido de esos tratados internacionales en materia de derechos humanos cuando exista esa restricción. La Constitución está para ser aplicada en primer término y posteriormente el tratado internacional, si así fuera. Le agradezco su respuesta. Le cedo la palabra a mis compañeras. Gracias. Abogado, como usted sabe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias en donde ha declarado responsable al Estado mexicano de violar derechos humanos. ¿Nos puede hablar del caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco y las implicaciones que le ha llevado al Estado mexicano su cumplimiento? Gracias.
Para determinar el alcance de este asunto, junto con otros que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido y en donde puede hacer responsable al Estado mexicano, así como en otros países o en algunos asuntos, llámese Barrios Bajos, llámese la última tentación de Cristo, llámese el caso del general Gallardo, en este asunto la tortura a la que fueron sometidos los particulares fue analizado después de mucho tiempo, por supuesto, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y lo que en lo personal llama mucho más la atención de resoluciones como esta es el impacto que en un sistema jurídico, en nuestro país, se ha tenido y se mantiene derivado de ese tipo de resoluciones. Es increíble que el potencial de la resolución de esta Corte traiga a bien una reforma constitucional en algunos casos, como fue en Chile, en el caso de la última tentación de Cristo, por la censura previa, pero a nivel, digamos, legislativo. Increíble que frente a una sentencia que ha causado Estado, como por ejemplo de la Suprema Corte de Justicia de México, gracias a este tipo de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a la cosa juzgada, tenga que existir un acatamiento puntual, como en el caso del general Gallardo, en donde a través de un indulto, única y exclusivamente se puso en libertad al afectado. Entonces vemos esa extraordinaria posibilidad de que frente a una constitución, cuerpo normativo, frente a una cosa juzgada, resolución, y en otros casos como esta, logran exigirle al Estado mexicano que o reforme normas o deje sin efectos ciertas y determinadas resoluciones y en su caso restituya en el pleno goce a las víctimas. Pero existe una realidad normativa. En algunos de los casos, aunque se da esa restitución, no es completa. Siento que, no obstante que esto es obligatorio, porque la jurisprudencia, inclusive de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es obligatoria para nuestras autoridades dentro de nuestro país, lo cierto es que en ocasiones no se cumplen de manera puntual y de manera integral. Gracias por su respuesta. Sí. Adelante. En materia de impartición de justicia, explique por qué es importante juzgar con perspectiva de género. Gracias. Sin duda alguna, juzgar con perspectiva de género equilibra desde mi óptica a las partes, pero en el ejercicio profesional, en el quehacer cotidiano, que es eminentemente técnico del Pleno de la Suprema Corte y de sus integrantes, el tener presente esta perspectiva cobija aún más a ciertos grupos que han sido vulnerables históricamente hablando. En ese sentido, este estatuto jurídico del poder, pues se ve absolutamente cumplido a través del guardián de la Constitución, que en este caso es la Suprema Corte y todas las autoridades que le emanan. Pero sin duda alguna, además de ser un deber jurídico por parte de las autoridades y una necesidad, mi óptica es que es de absoluta protección. Obvio, no existen en todas las materias y dependerá el caso concreto, pero es una situación afortunada que en nuestro sistema jurídico nacional se dé esta situación. Bien. Abogado, todavía tenemos tiempo. Quisiera preguntarle su opinión sincera respecto de las suspensiones otorgadas por los jueces de distrito en contra de la implementación de esta reforma y sobre lo que está sucediendo hoy mismo respecto del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Sí, mire, yo soy litigante y he sido litigante, tengo un despacho desde hace 30 años y la materia que más me gusta y he ejercido y he dado clases es de amparo. Entonces, la institución de la suspensión para mí es extraordinaria porque al final del día, gracias a esta se mantiene la vigencia de un procedimiento hasta que cause estado. Pero este es un caso muy particular y si me lo permite y a título personal lo voy a decir. Resulta que un acto de autoridad puede suspenderse si y solo si se reúnen ciertos requisitos, no solamente los de la ley de amparo, no. Existen otro tipo de requisitos que tienen que ver sobre todo con la competencia.
Y entonces, si bien es cierto, estamos frente a una resolución o a un cúmulo de resoluciones dictadas por jueces de distrito, que son los competentes en materia de amparo, no menos cierto es que tenemos que analizar si son o no impugnables ciertos actos de autoridad. En este caso, una reforma a nuestra Constitución Federal, hasta el día de hoy, no puede ser impugnada por una herramienta jurídica, llámese un juicio. Bueno, se otorgaron. Y entonces aquí la situación grave es, se genera en términos de la ley de amparo, 262 de la ley de amparo, una posible responsabilidad para aquellas autoridades que continúen su ejercicio. Sí, pero frente a una resolución que es dictada por un juez en donde no encuentra un sustento legal para determinarla, ¿debe cumplirse? ¿No debe cumplirse? Yo siento que estas suspensiones deben quedar sin efecto. Los efectos jurídicos de estas resoluciones, siento yo, que no tendrán que generar responsabilidad a ningún servidor público que intervenga en el proceso de selección, y concluiría estableciendo que hasta en tanto existe una resolución o una reforma normativa, se generará esa posibilidad. Gracias. Le quedan escasos 30 segundos para compartirnos algunas de sus visiones y propuestas Sentencias. sobre la justicia. Concretamente, sentencias. La labor es técnica. Entonces, las sentencias tienen que ser más reducidas, con un lenguaje más ciudadano y tener desaparecer el espacio que existe dentro del Poder Judicial Federal con la sociedad, con los estudiantes, con los alumnos, con los profesionales e inclusive con los propios poderes de los estados y con los ayuntamientos. Creo yo que hay que desarrollar una serie de estrategias y de políticas para acercar la labor cotidiana de la Corte. Le agradecemos sus respuestas, le agradecemos su presencia hoy aquí, lo felicitamos por estar en esta etapa ya, le pedimos que esté pendiente de subsecuentes mensajes de este comité y nuevamente muchas gracias. Un honor estar enfrente de ustedes. Gracias.